están pensando en la medida que tenga más información, más formación, más herramientas, voy a poder ser un mejor inversor inmobiliario. Cuando hablamos de decisiones financieras, en primer lugar hablamos de decisiones de consumo y ahorro. De los ingresos de una persona o grupo familiar, tenemos la posibilidad de distinguir estos dos conceptos: el ahorro y el consumo. El consumo es la parte del ingreso que recibimos que se agota en el mismo periodo. Es todo el dinero que utilizamos para llevar adelante nuestra vida, para nuestros gastos en alimentación, vivienda, vestido, vacaciones. Todos los gastos corrientes son el consumo. Y luego tenemos el ahorro. El ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Es la parte del ingreso que no consumimos y permite estar disponible para hacer inversiones. Obviamente, ahorrar es una condición necesaria, pero no suficiente. Además de ahorrar, tenemos que tener la capacidad de hacer un buen uso de ese ahorro. Y entonces aquí aparece la decisión de inversión. La decisión de inversión tiene que ver con poner a trabajar ese ahorro. Eso que logramos sacar afuera de nuestros gastos de consumo, eso que logramos ahorrar, ahora tenemos que ser capaces de invertirlo inteligentemente. La inversión es tratar de hacer crecer el ahorro, es tratar de poner a trabajar todo ese dinero que fuimos capaces de ahorrar para obtener una cierta rentabilidad. Obviamente, dentro de la decisión de inversión, además del tema de la rentabilidad, está asociado como otra cara de la misma moneda el tema del riesgo. ¿Por qué? Porque hay inversiones más riesgosas e inversiones menos riesgosas. Tenemos que hacer un análisis muy pormenorizado de las alternativas de inversión para terminar decidiendo qué riesgos queremos correr y qué expectativas de rentabilidad queremos alcanzar. Todo esto se vincula con la decisión de inversión. En síntesis, tenemos ingresos que consumimos, la decisión de consumo, ingresos que logramos ahorrar, la decisión de ahorro, y luego ese ahorro, que es la condición necesaria para la inversión, ver cómo lo ponemos a trabajar, cómo logramos que genere rentabilidad. Y esta es la decisión de inversión. Por otro lado, tenemos una decisión adicional, que es la decisión de financiamiento. Dado que tenemos un cierto patrimonio y un ingreso, las instituciones financieras están dispuestas a darnos dinero. Ese dinero también lo podemos utilizar para invertir. A esto nos referimos cuando hablamos de inversiones apalancadas, es decir, la posibilidad de tomar créditos para invertir. Obviamente, el banco, como consecuencia de prestarnos dinero, nos va a cobrar una cierta tasa de interés. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos para lograr que la rentabilidad de nuestra inversión supere a la tasa que nos cobra el banco como costo del financiamiento. Por eso, en toda decisión de compra apalancada, de inversión apalancada, tenemos que analizar cuidadosamente las rentabilidades esperadas y los costos de los créditos que tomamos. Bueno, todo esto se vincula a la decisión de financiación. Por lo tanto, para hablar todos un mismo idioma,
cuando hablemos de consumo, de ahorro, de inversión, de financiación, estaremos hablando de estos conceptos que estuvimos compartiendo recién. Tenemos que tener en cuenta que las finanzas son un enorme ejercicio de sentido común. Cuando hablamos de tomar decisiones de inversión, obviamente, si podemos tener inversiones que nos rindan un 10%, las vamos a preferir a las que nos rindan un 9%. Ahora bien, tenemos que tener la capacidad de comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿A qué me refiero? Me refiero a la otra cara de la moneda que hablábamos antes, que es el riesgo. Vamos a preferir una rentabilidad del 10% frente a otra del 9% en la medida de que sean inversiones con niveles similares de riesgo. Si las dos inversiones tuviesen niveles diferentes de riesgo, ahí ya estaríamos comparando peras con manzanas. El otro tema muy importante es vinculado al costo del financiamiento. Solamente vamos a encarar inversiones apalancadas, es decir, nos vamos a endeudar ante un banco para hacer una inversión inmobiliaria en la medida que el rendimiento de la inversión supere al costo del financiamiento. De otra forma, estaríamos trabajando para el banco o estaríamos cambiando el dinero o incluso poniendo dinero de nuestro bolsillo para pagar los intereses, habiendo invertido en algo que rinde menos del costo del financiamiento. Ahora, cuando hablamos del rendimiento, tenemos que tener una visión total del negocio. ¿Qué puede suceder? Que pago un interés del 5%, que tengo alquilada la propiedad con una tasa del 4% y entonces parecería que estoy perdiendo dinero, pero sin embargo puede ser que adicionalmente esa propiedad se esté revalorizando. Entonces, tendríamos que medir cuál es la tasa promedio de revalorización anual y si fuera el 1% o más, ya estaría superando al costo del financiamiento y en ese caso sí sería una buena inversión. Bueno, en definitiva, todos estos temas los tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar una inversión inmobiliaria. Por eso me parecía importante comentar estos conceptos financieros. Y ahora vamos a ver 4 principios financieros básicos que también hacen a comprender la utilidad de las finanzas a la hora de tomar decisiones de inversión. El primer principio financiero básico se denomina valor tiempo del dinero. El valor tiempo del dinero significa que una unidad de moneda hoy vale más que una unidad de moneda en el futuro. ¿Por qué? Porque está implícita la idea de ponerla a trabajar. Si a mí me dan un sol hoy o un sol en el futuro, prefiero un sol hoy porque lo puedo poner a trabajar y tener al cabo del periodo más que un sol. El sol inicial más los intereses generados por ese sol a lo largo del tiempo. Este es el principio del valor tiempo del dinero. Otro principio financiero básico es que un peso con riesgo vale menos que un peso sin riesgo. Está claro que si a mí me ofrecen invertir en un activo sin riesgo, típicamente los bonos del Tesoro americano, o en un activo con riesgo, los bonos del Tesoro argentino, voy a preferir el activo sin riesgo. ¿Por qué? Porque si no tendría que hacer una corrección por riesgo en esta otra inversión. Por lo tanto, el mismo
monto de dinero, el mismo dólar puesto en un activo sin riesgo, que es los bonos del Tesoro americano, o en un activo con riesgo, que es los bonos del Tesoro argentino, prefiero ponerlo en el activo sin riesgo. Por esa misma razón, los bonos de los países que tienen riesgos, y cuanto más riesgoso es el país, más alto es el interés que tienen que pagar para atraer a los inversores. En tanto que los países con muy poco riesgo, los países muy seguros, por sus bonos pagan unas rentabilidades extremadamente bajas. El tercer principio financiero se vincula al tema del costo de oportunidad. A la hora de tomar decisiones, permanentemente estamos mirando el rendimiento de otras inversiones alternativas con iguales niveles de riesgo. Por la misma razón que decía antes, que si comparo los bonos del Tesoro americano con los bonos del Tesoro argentino, estoy comparando peras con manzanas. Cuando tomo las decisiones de financiamiento desde la óptica del costo de oportunidad, tengo que mirar inversiones con iguales niveles de riesgo. Si, por ejemplo, para mí entrar en un negocio comercial fuese igual de riesgoso que entrar en un negocio inmobiliario, bueno, miraría la rentabilidad que me ofrecen en ese negocio comercial. Por ejemplo, me invitan a comprar una franquicia de McDonald's y para mí ese negocio tiene el mismo riesgo que comprar un inmueble. Bueno, voy a mirar la rentabilidad de la compra de ese local de McDonald's y voy a compararlo con la rentabilidad que me ofrece invertir en ese negocio inmobiliario. Y finalmente, el principio de las ventajas competitivas, que dice que cada uno debe dedicarse a aquello que hace mejor. Están pensando en la medida que tenga más información, más formación, más herramientas, voy a poder ser un mejor inversor inmobiliario. Este es otro principio que tiene que ver con la especialización, con ser bueno en algo y tratar de explotarlo al máximo. Quiero, para cerrar este tema de las finanzas, hacer algunas reflexiones con respecto al tema de los riesgos. El tema de los riesgos es un tema fundamental en finanzas. Muchas veces estamos muy atentos a ver la rentabilidad de los activos, la rentabilidad que nos prometen cada inversión. A veces nos invitan a participar de un desarrollo inmobiliario y nos hablan de rentabilidades, o nos hablan de la rentabilidad de alquilar ciertos inmuebles, pero a veces se habla poco del riesgo. Bueno, porque también mucha gente trata de vender a la inversión inmobiliaria como una inversión de riesgo, una inversión sin riesgo. Y lamentablemente eso no es cierto. No es cierto que siempre vamos a ganar dinero invirtiendo en inmuebles. Vamos a ganar dinero invirtiendo en inmuebles en la medida que lo hagamos inteligentemente, en la medida que sea una inversión inteligente. No todo el mundo gana dinero invirtiendo en inmuebles. Hay gente que pierde dinero invirtiendo en inmuebles y en esto hay que ser muy honesto y decir la verdad. Entonces, por eso me parece interesante mirar el tema del riesgo, porque también el tema del riesgo tiene que ver con un tema que vamos a ver más adelante, que es el perfil del inversor. Hay inversores más adversos al riesgo y hay inversores más propensos al riesgo. Por otro lado, quería mostrarles que mediciones empíricas hechas en países desarrollados demuestran que la inversión inmobiliaria es una inversión que está dentro del promedio. No es ni de las más seguras ni de las más riesgosas.